Gloria a Dios. Alábele, hermano, alábele. Alábele, si usted no lo ve clavado ahí, alábenlo, porque Él está vivo. Amén. Así que no me haya clavado, así que vamos a alabar al Señor, amén. Vamos a glorificarle, vamos a exaltarle, hermano. El Señor es digno y merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Él es digno, amén. ¿Cuántos niños de 5 a 7 años hay por aquí? Niños de 5 a 7. Gloria a Dios. Ahí va mi esposa con los niños de 5 a 7, hermanos. Van a estar aquí en el cunero para que se estén un poquito más tranquilitos, ¿verdad? Solamente de 5 a 7, hermanos. Los más chiquitos no creo que aguanten estar allá. Sobre todo porque la mayoría no conocen a mi esposa. Entonces van a decir y se asusten y dicen. Pues no sé, la verdad no me animo, pero bueno, ya van a estar. Si acaso, Leti, si acaso no se están, los mandas para acá con sus papás, por favor. Esto es, hermanos, temporal. La idea es que si el Señor lo permite y nos podemos establecer bien. Dios te bendiga, Mario. Qué bueno que estás aquí, me gustó La idea, hermanos, es que podamos tener la clase dominical, los adultos aquí y los niños allá en el mismo horario. Esa es la idea, en el mismo horario. Les voy a pedir, hermanos, cuando esto se concrete, que por favor, papás, yo sé que nuestros niños están chiquitos y todo, pero tenemos que tener control con ellos. Amén. Hermanos, los que no tenemos niños ya están chiquitos, que también tenemos niñotes, pues voy a pedir paciencia con los niños chiquitos. Sabemos que es difícil tener a los niños chiquitos controlados, ¿verdad? Pero voy a pedirles que tengamos un equilibrio. Papás, cuidado con sus niños. Hermanos, paciencia con los pequeños. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Me da mucho gusto verlos. Qué bueno que estamos aquí todos el día de hoy para alabar y para glorificar el nombre del Señor. Voy a invitarles que abramos nuestras Biblias por allá en el primerísimo libro de la Biblia, libro del Génesis, capítulo 35. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Estamos contentos, hermanos, de estar en la casa del Señor? Más les vale porque ya están aquí. Qué bueno, hermanos, que podemos gozarnos en el Señor. Qué bueno que podemos alabarle, glorificarle con todo nuestro corazón. Amén. Génesis capítulo 35, versículo 1 al 15. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar, ¿cómo lo llamó? El Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Qué significa el Betel? Ahora sí los agarré en curva, ¿verdad? ¿Qué significa el Betel? El Dios de la casa de Dios. ¿Sí? Si Betel, ya lo vimos ayer, lo olvidado, por eso la hermana luego se acordó. Si Betel significa casa de Dios y el Betel significa el Dios de Betel, entonces, si lo trasladamos todo al español, es el Dios de la casa de Dios. Eso es interesante, hermano.
Yo les voy a pedir que estén atentos a los detalles, ¿verdad? Yo soy muy así, ya me van a ir conociendo los que no me conocen. Vamos a tener mucho cuidado con los detalles, amén. Mucho cuidado al detalle, hermanos, eso es bien importante. Dice la palabra del Señor: porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca. Aquí ama es la nodriza, la que la cuidó de pequeña, ¿sí? Dice, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacud, o el árbol del llanto, la encina del llanto. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Gloria a Dios. Padre, aquí estamos. Necesitamos de ti, Dios. Padre, ciertamente he leído el pasaje, he estudiado el pasaje, pero no quiero predicar de lo que yo he estudiado, Señor. Yo necesito que tu Espíritu Santo venga sobre mí y traigas una palabra de vida eterna, Señor. Espíritu Santo, el lugar es tuyo. Yo renuncio a todo privilegio, Señor. Yo renuncio a cualquier situación de protagonismo en esta iglesia, Señor. Y te ruego que tú, Espíritu Santo, seas el protagonista principal. En este momento, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo prepare nuestras vidas, prepare nuestros corazones, y seamos llenos de tu presencia. Abre nuestro entendimiento y habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Antes de entrar, yo estoy bien, no sé mis hermanos, si quieren que prendan los aires y les soplen un poquito. Gloria a Dios. Ahí nuestro hermano Bebé nos va a hacer el favor. Gloria a Dios. Decía, antes de entrar en materia, en el mensaje, hermanos, ya escucharon ustedes, tenemos una cierta cantidad de dinero y también tenemos una cierta cantidad de goteras. Entonces, queremos ponerlo a consideración de ustedes. Yo les dije hace 2 semanas, yo no vengo a imponer mi voluntad en este lugar, solamente soy el pastor. Así que quiero ponerlo a consideración de ustedes, hermanos. Queremos arreglar el altar, ponerle, no sé, alfombra, que se vea bonito nuestro altar para Dios. Pero si lo arreglamos y luego las goteras nos lo echan a perder, pues como que no, ¿verdad? Entonces no se trata, hermanos, de levantar aquí y luego dentro de 15 días hay que tumbar aquí porque ahora vamos a construir esto otro y luego hay que tumbar eso otro que construimos porque hay que construir esto otro más. No se trata de eso. Se trata de ir haciendo las cosas planificadamente, y creo que lo más urgente serían las goteras. Entonces, eso es lo que yo creo. Si usted tiene alguna otra idea y nos lo quiere hacer saber, tenemos pendientes los baños, tenemos pendiente el altar, no tenemos ningún extintor. Si ustedes se fijan en las paredes, no hay un solo extintor en la iglesia. Entonces, hay ciertos detallitos que hay que ir viendo. Entonces, yo por lo pronto creo lo más urgente es el techo. Si hay alguien más, hermanos, que tenga otra idea, puede hacérnoslo saber y veamos viendo proyectos para ir avanzando en esto. Amén. ¿Alguien a favor del techo? ¿Alguien en contra del techo? ¿Que tenga algún otro proyecto? ¿No? Muy bien. Entonces, acordado, hermanos, vamos a buscar presupuestos para tratar de reparar el techo lo más pronto posible. Vamos a ponerle, se me fue el nombre, ¿cómo se llama, lo que le vamos a poner arriba? Poliuretano. Gracias, poliuretano espreado. No sé cómo se dice, pero eso es la cosa amarilla que ponen ahí arriba.
Entonces, la idea, hermanos, es poner poliuretano. No sé si el poliuretano se lo coma el sol. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de poner el poliuretano y luego poner impermeabilizante encima. ¿Sí? Una capa de impermeabilizante sobre el poliuretano. Eso nos va a ayudar de dos maneras, hermanos. Se van a tapar las goteras y nos va a aliviar un poco el calor en tiempo de verano. Amén. Otra necesidad que me comentaba la hermana Pati es el aire acondicionado que se descompuso. También ya me lo había comentado. También vamos a tratar, hermanos, de poner un aire acondicionado. Amén. Sabemos, hermanos, que el templo de Dios es de Dios, y Dios está con nosotros, tengamos goteras o no tengamos goteras. Amén. Pero también es importante, hermano, que usted y yo podamos venir a un lugar donde podamos estar a gusto adorando a Dios, que no haya impedimentos en nuestro entorno que nos lleven nuestra mente a otro lugar y no podamos alabar a Dios con todo nuestro ser. Somos espíritu, alma y cuerpo, y hemos venido a adorar a Dios con nuestro espíritu, con nuestra alma, pero también con nuestro cuerpo. No lo podemos dejar afuera, ¿verdad? De repente una persona me dijo que usted predica en la carne, pues ni modo de dejarle en la casa, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener este lugar lo mejor que podamos. Amén. Y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Teníamos por ahí pendientes los parches de la batería. ¿Se acuerdan que les hice el truco de desaparecer el dedo? ¿Sí se acuerdan? Entonces, tenemos la promesa, hermanos, de un hermano que está afuera. Tenemos la promesa de una batería nueva. Así que ya nos olvidamos de los parches por lo pronto. Esperamos en Dios que esta promesa se concrete y podamos tener nuestra batería nueva para que nuestra hermana, ¿dónde está nuestra hermana? Se desapareció. Es para que nuestra hermana se dé bueno, ¿verdad? Y los que quieran aprender a tocar batería, pues ahí van a tener en dónde dar, ¿verdad? También para que no van a romper los parches nuevos. Gloria a toda la palabra. ¿Les parece, hermanos? Gloria, bendito por los siglos. En el Antiguo Testamento, hermanos, una de las cosas más anheladas por los hijos era la bendición de los padres. ¿Por qué? Porque la bendición del padre, hermanos, no solamente consistía en un juego de palabras. La bendición del padre era la herencia que el hijo iba a tener. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo está? Ya saben que siempre se me van los nombres, ¿verdad? Pero la mamá de Jacob, Rebeca, era otra Rebeca, ¿verdad? Rebeca va y le dice a Jacob: tu padre va a bendecir a Esaú. Ya les hemos platicado un poquito sobre esto, de cómo Esaú va y trae casa, pero para cuando él va y trae casa, Jacob ya se adelantó y Jacob fue y cazó de los cabritos del rebaño. Aquel se fue al campo a buscar casa al campo. Y luego llega con su padre, recibe la bendición de su padre, bendición que Esaú en un principio había despreciado, y después lloraba por esa bendición. Clamaba delante de su padre por esa bendición. Una de las cosas más anheladas era esa bendición, porque dentro de la bendición iba la herencia que el hijo iba a recibir de su padre. En este episodio, hermanos, encontramos a un hombre que había aprendido la importancia de recibir la bendición. Un hombre que había entendido y que había valorado la importancia de la bendición. Un hombre que había tenido que huir después de haber recibido una bendición. Un hombre que al paso de los años, al paso del tiempo, fue madurando, fue cambiando su vida por el trato de Dios con él, hasta el momento en el que Dios le cambia el nombre y cambia toda su entorno, su realidad a raíz de ese cambio. Es un hombre, estamos hablando de Jacob, el hombre que llegó a ser Israel, el hombre que luchó con Dios y logró la bendición de parte de Dios para su vida. Entonces, en este episodio, Dios habla a la vida de Jacob. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. ¿Sí? ¿Usted cree que Dios puede hablarle a usted a su vida en esta tarde? Amén. ¿Qué importante es eso? Porque Dios puede hablar a nuestras vidas. Dios habló a la vida de este hombre y le dice: levántate y ven ¿a dónde? A Betel. Ven a Betel. Levántate, sube a Betel, versículo 1. Sube a
a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le habla a Jacob y le dice: ven a la casa de Dios, ven al lugar donde Dios tiene un encuentro contigo, donde Dios te apareció, donde ya tuviste un encuentro con Dios. Ven a la casa de Dios. Nosotros, hermanos amados, constantemente estamos recibiendo el llamado de Dios a venir a su casa. Dice la palabra: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El otro día me toqué con una persona que decía que la costumbre a la que se refiere ahí es la costumbre de congregarse. No, la costumbre a la que se refiere ahí es la costumbre de todo lo contrario, de poner pretextos, de poner excusas, es que yo vivo bien lejos. Bueno, cuando estábamos allá en Urbi, yo les decía a los hermanos: yo también vivo bien lejos. Aquí ya tengo ese pretexto, aquí vivo a unas cuadras de aquí. A sus órdenes, ahí tienen su casita, humilde pero es suya, aquí en la 38 y 24 de julio, en la UP. Entonces, a veces pudiéramos poner la excusa: es que viene visita, que nunca me visitan. ¿Saben que mi mamá tiene una costumbre? Ella ya tiene muchos años y ahorita no puede ir al templo, aunque está aferrada que la traigan aquí, ¿verdad? Pero como vive muy lejos de aquí, yo no alcanzo a ir por ella y venir a tiempo para el culto. Pero mi mamá tiene esta costumbre que le llega visita el domingo a la hora del culto y se los lleva todos al culto. Y ya saben, ¿verdad? Me visitan a la hora del culto, ya saben dónde estoy. Vayan al templo. O si llegan un poquito antes de que nomás se vaya al culto, vámonos, se los arrastra a todos al templo. Esa es mi mamá. Y a veces nosotros ponemos el texto: ay, es que me va a llegar visita. ¿Cómo me voy al templo? ¿Cómo me voy a la casa de Dios? Y voy a dejar mi casa sola con las visitas que vienen. Capaz que lleven y ya no hay hotel para ver la Rosa de Guadalupe. Ponemos excusas, ponemos pretextos y no, es que ahora me anda doliendo esto, ahora me anda doliendo aquello. Hermanos, doy gracias a Dios porque he sabido de al menos 2 testimonios. Una hermana que se ha caído al menos 3 veces ahí en la banqueta, y una hermana que viene con un desgarre en la espalda y bajó la banqueta para llegar al templo. Y hermanos, a veces nosotros, porque nos duele una uña, ya no queremos venir a la casa de Dios. Ahora, no son pedradas. No vaya a salir de aquí diciendo: ay, se me olvidó el casco y el pastor me puso una. Nosotros necesitamos entender que cuando Dios está hablando a nuestras vidas, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios no nos va a hablar diokis. No va a ser como la comadre, ¿verdad?, que está pegada en el teléfono todo el día a ver qué chisme nos saca. No, hermanos, Dios habla cuando tiene que hablar a nuestras vidas. Nosotros podemos ver, hermanos, cómo Jacob muy probablemente, a lo mejor no comprendía, no sabía para qué Dios le estaba hablando, porque Dios nada más le dice: sube a Betel, y punto. Sube a Betel. ¿Usted sabe para qué Dios le dijo: sube a Peniel? Aleluya. Porque ahora sí que sube a Peniel, no hay de otra. Pero usted sabe para qué Dios le dijo, por qué Dios lo tiene aquí, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Fíjese qué tremendo es esto, hermano. Dios habló a un hombre llamado Abraham y le había hecho grandes promesas, y de hecho, hermanos, Jacob era parte del cumplimiento de la promesa, o de una de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Fíjese bien, visitó Dios a Sara, según Génesis 21, del 1 al 2. Visitó a Dios a Sara y dice: como Dios había dicho. Vamos a Génesis capítulo 21, porque a lo mejor no me voy a hacer entender como quiero o como debo. Génesis 21, del 1 al 2. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Visitó Jehová a Sara, como había dicho. ¿Cómo había dicho Dios que iba a visitar a Sara? Le dijo: de aquí a 1 año, conforme al tiempo de la vida, Sara dará a luz un hijo. La promesa de Isaac. ¿Sí? La promesa de Isaac. Aquí en el capítulo 21, versículo 1, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho. Es decir, conforme a la promesa de la concepción de Isaac. ¿Estamos?
Y dice, e hizo Jehová con Sara, ¿cómo hizo? Como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios, ¿qué? Había dicho. Dios habla cuando hay un propósito. Dios habla cuando hay una meta que alcanzar, un propósito que alcanzar en nuestras vidas. Dios nos va a hablar a nosotros cuando Dios tiene algo que decirnos a nosotros. Y a veces, como decíamos ahorita en la escuela dominical, Dios habla a nuestras vidas, pero no nos gusta lo que dice. No nos gusta lo que dice. Y salimos de aquí enojados contra el pastor. Les decía, aquel hermano que en cierta ocasión salió gritando que salga el pastor, ahora que ando en la carnota y que no sé qué, ¿verdad? El pastor estaba así y el hermano estaba, dale cuenta, como bebé. No más que más corpulento el hermano, con más cuerpo que ve, pero del tamaño de bebé, dale cuenta. Y que se salga el pastor, ahora que ando bien carnalote y que no sé qué tanto. A veces no nos gusta lo que se nos está diciendo, lo que se nos está hablando. Pero Dios habla cuando tiene un propósito. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al hablarle a Jacob en este momento? ¿Cuál era su propósito, hermanos? Dios estaba llamando a Jacob, le estaba llamando a su casa, levántate y sube a Betel, dijo el Señor. Y como dije, muy probablemente Jacob ni idea tenía de lo que Dios estaba planeando para él. ¿Qué propósito tendría Dios en llamarte a su casa a ti en esta tarde? ¿Qué propósito tendrá Dios al haberte hecho venir a su casa en esta tarde? Porque yo creo, hermanos, que es Dios el que pone tanto el querer como el hacer. Y si tú estás aquí en esta tarde, es porque en tu espíritu tú sentiste el anhelo, el deseo, el llamado de Dios por estar en este lugar. Pero ¿para qué te llamó Dios a este lugar? Muchas veces, hermanos, no entendemos el plan. Muchas veces no entendemos el plan. Hace 2, 3 años, perdóname, Miguel, que te voy a dar tanto de ejemplo, pero hace 2, 3 años, mi esposa hizo una oración en nuestro devocional que tenemos, y ella le dijo al Señor, Señor, ya no queremos que tú estés en nuestros planes, queremos nosotros estar en los tuyos. Queremos que tú nos incluyas en tu plan, que tú obres en nosotros conforme a tu propósito. ¿Sí me explico? Porque a veces nosotros decimos, Señor, quiero, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, y Señor, y Señor. Pero pocas veces le decimos como Pablo, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en esa ocasión la esposa le dijo, Señor, métenos en tu plan. Ayúdanos a estar en tu plan. Y téngale que a poco tiempo nos dan la noticia de que Miguel estaba enfermo. Insuficiencia renal crónica irreversible. Para nosotros fue un golpe muy duro. Pero al paso del tiempo Dios obró en Miguel. Y le regaló un primo. Nosotros no sabemos, no entendemos el plan. Pero hay un plan. Y yo quiero que usted se vaya de aquí entendiendo que hay un plan sobre su vida de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Vamos a ver, hermanos, cómo Dios bendijo a Jacob. Dios lo bendijo, ese era el plan, bendecir a Jacob. ¿No dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados? ¿Sí o no? Lo dice. Ahora, si usted está aquí es porque un día Dios lo llamó a estar en su presencia. ¿Expliqué? Estamos aquí, hermanos, con el propósito de glorificar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó, por nuestro nombre nos llamó, para bendecir nuestras vidas. Y yo quiero que veamos, hermanos, que aún en medio de todas las situaciones adversas que de pronto los creyentes debemos atravesar en nuestras vidas, hoy podemos nosotros, hermanos, alcanzar la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Y quiero que veamos la manera, que veamos las razones, mejor dicho, por las que Dios bendijo a Jacob. Y en primer lugar, ahí en Génesis capítulo 35, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículos 1 al 2.
Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz aquí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob, igual que Jonás, huyó a Jope. Eso dice. Agarró un barco y se fue por otra parte. Dios le dijo, vete al norte, y Jacob se fue al sur. ¿Qué hizo Jacob? Jacob, hermanos, oyó el llamado, escuchó la voz de Dios y obedeció al llamado de Dios. Por eso Dios le bendijo. Hermanos, cuando Dios habla en nuestras vidas, Dios quiere bendecirnos. Cuando Dios habla en nuestras vidas, a veces es duro. Cuando Dios habla en nuestras vidas, a veces nos da una patadita en la espalda, una sobadita en el hombro, y a veces nos da un coscorrón bien puesto. Pero es Dios hablando en nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito de bendecir nuestras vidas. Hermanos, Jacob oyó la voz de Dios hablando claramente a su vida. Versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Jacob oyó la voz de Dios, inmediatamente puso manos a la obra. Hay un Dios que se me apareció cuando huía de mi hermano. Estamos hablando de un tiempo, hermanos, en los que el politeísmo era algo muy común en toda aquella zona. Todavía hay zonas donde hay miles de dioses. De hecho, en la India se tienen más de 100 millones de dioses. Era algo tremendo el politeísmo. Y el asunto aquí es que Jacob inmediatamente dice, el Dios que me apareció, está hablando de un Dios en específico, el que me apareció cuando iba huyendo de mi hermano Esaú. ¿Saben qué? Quiten toda esa bola de monos que tienen entre ustedes, quiten esa idolatría, quiten esa androlatría que también a veces existe, hermanos. ¿Sí saben lo que es la androlatría? ¿No? La androlatría tiene que ver con la adoración al hombre, o antropolatría, como quieran llamar. No es más correcto antropolatría. La antropolatría, hermanos, es cuando, ¿cómo se los pongo? Hay un pastor ahí en Guadalajara, y este hermano estaba predicando la palabra, o sea, no estaba contándoles cuentos chinos a los oyentes. Y de repente, hermanos, un buen día, se acercan dos personas, diciendo, oye, usted habló mal de nuestro pastor, usted dijo esto y esto y esto, ¿verdad? Que lo que estábamos viendo en la escuela dominical. ¿Sí? Y de repente llegan esos dos y le dicen, nosotros estamos dispuestos hasta matar a nuestro pastor. Dice, no, tanto amor. Estamos dispuestos a matar a nuestro pastor. La pregunta es, ¿serían cristianos? Estamos viendo, hermano, un ejemplo de lo que es la androlatría. ¿Sí? Estamos viendo, hermanos, cómo el ser humano ha llegado a idolatrar al hombre. Hermanos, hay miles de personas creyendo ciegamente en líderes religiosos solamente porque ostentan título, porque ostentan cargos. Según ellos son apóstoles. ¿De quién sabe? Pero son apóstoles. Esto es importante, hermanos. En esta ocasión la palabra de Dios no nos especifica cómo es que Dios le habló a Jacob en esta oportunidad. Solamente nos dice que Dios le habló. No sabemos si fue una visión, no sabemos si fue un sueño, no sabemos de qué manera Dios le habló. Si se le presentó directamente como una teofanía, la Biblia no lo dice, solo nos dice que le habló. No dice si le habló por teléfono, si le mandó un WhatsApp. Lo único que sí sabemos es que Dios le habló y Jacob pudo responder positivamente a lo que Dios estaba hablando. Y esto es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Mire, todos queremos ser bendecidos por Dios, ¿sí o no? Levante la mano el que no quiere. O sea, todos queremos ser bendecidos. ¿Sí? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces tenemos que estar dispuestos a oír lo que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos estar dispuestos a actuar en consecuencia a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Cuando Dios dice santifícate, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra del Señor, hermanos, he aquí yo vengo pronto, dice mi galardón conmigo, el que es justo, justifique, sea justo todavía, practique la justicia todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero nosotros tenemos que tomar
capacidad, tengo la autoridad de parte de Dios para decir quiero o no quiero. Pero es necesario que nosotros entendamos. Sabemos que Dios le habló a Jacob y Jacob responde positivamente. No se puso a discutir con Dios. Pues ¿para qué quieres que vayan? Como los niños cuando los mandan a la tienda, ¿verdad? Ve a la tienda, ¿qué? Mi hijo va a la tienda, ¿y ya por qué? Decía en el orfanatorio donde me tocó trabajar ahí en Getsemaní, había una niña que era tarahumara y tenía 2 hermanitos de ella ahí. Y había pues otros muchos niños, había como 51 chavalos cuando estaba yo ahí. Verónica, ve a la tienda. Nomás a mí me lo mandas. ¿Por qué no lo mandas a fulano, a sutano? Nomás a mí me lo mandas. Así estamos a veces. Santifícate. Dije, ¿por qué? Que se santifique el de abajo. ¿Yo qué? Yo nomás. ¿Sí me explico? A veces, hermanos, Dios habla a nuestra vida y nos habla en una situación muy particular, muy personal. Así es Dios. Dios llama a cada estrella por su nombre y ninguna de ellas va a faltar, hermano. Dios va a tratar con cada uno conforme a su voluntad y a nuestra necesidad. Y ojo, conforme a nuestra necedad. Dirán, ¿le faltó una sílaba, hermano? No me faltó. A veces, hermanos, somos necios y Dios habla en nuestra vida y habla en nuestra vida y habla en nuestra vida, y no es cierto que de repente, hermano, nos tiene que medio ajusticiar. Yo a mis hijos les cuento hasta 3, no más. Una vez escuché a una señora decir, no, les tengo que hablar 10 veces para que me hagan caso, y si no me hacen caso, yo les digo, haz esto, y no lo hacen. 1, 2, y ahí van renegando, pero lo hacen. Ahí van renegando, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que si no lo hacen, entra la varita mágica, ¿verdad? Y a veces Dios es igual con nosotros, hermano. América es esto, América es aquello. Y es entonces, hermanos, cuando Dios bendice nuestra vida, cuando actuamos en consecuencia a lo que Él está hablando a nuestro corazón, positivamente. ¿Estamos? Entonces, Jacob se levanta y empieza a pedirle a su gente aquellos dioses, aquellas imágenes, aquellos terafines, ojo, no serafines, terafines. Hay diferencia entre terafín y serafín. ¿Sí? Serafines son una clasificación de ángeles, los terafines son unas imágenes que se usaban para adorar, como el escapulario, ¿no? Entonces, Dios habla, hermanos, y habla a Jacob y le dice, levántate y sube a Betel. El Dios con el que se había encontrado por casualidad, entre comillas, sabemos que con Dios no hay casualidades, en Betel, Dios le habla y le dice, ven, le está llamando para que venga a su presencia. Había una expectativa en el corazón de Jacob. ¿Qué querrá Dios? ¿Por qué me está hablando Dios? Esto es algo interesante, hermano, y bien importante. Usted, cuando viene al templo, necesita traer expectativa. Expectativa. Ay, es domingo. Ay, no, los pelos dominicales son las 11, apenas son las 10 de la madrugada. No voy a alcanzar a llegar, hermano. A veces venimos más a fuerzas que con ganas. Debemos de venir con expectativa, esperando que Dios haga algo en nuestras vidas, deseando que Dios haga algo en nuestros corazones, que Dios hable a nuestro ser, a lo más profundo de nuestro ser. Porque Dios tiene algo que decirte, porque Dios quiere tenerte allí para que tú seas edificado en tu espíritu. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Acaso le iría a pedir una remuneración? ¿Le exigiría algún cambio? ¿Algún pago a cambio del favor recibido anteriormente? Era necesario venir a su casa, era necesario venir a su presencia, aunque él mismo no supiera por qué. Ahora Dios, hermanos, nos ha llamado a nosotros, a usted y a mí,
Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, tristemente debemos aceptar la realidad cruel. El texto que acabo de mencionar de Hebreos es una realidad en las congregaciones de nuestro tiempo. Muchos han escuchado la voz de Dios diciendo, no dejes de congregarte. Y en este tiempo, no digo ahora, hermanos, con lo de la pandemia, sabemos que con lo de la pandemia ni los pastores se congregaban. Pero ¿sabe de que yo estuve transmitiendo por Facebook, ahora en la pandemia? Yo estuve transmitiendo por Facebook y estuve transmitiendo por YouTube. Y me di cuenta, hermanos, de que un 3%, fíjense bien, un 3% de los miembros de las iglesias se conectaban a las predicaciones de sus propios pastores. 3%, o sea, de cada 100, 3. 15% se conectaban a las predicaciones de otras iglesias, ignorando por completo las de su propia congregación. 15%, estamos hablando de un 18% de cristianos conectados al internet, escuchando palabra de Dios. Que a lo mejor no eran sus pastores, pero estaban escuchando palabra de Dios. El problema es, hermanos, con el otro 82%. Y estoy hablando, no todos, obviamente no todos los miembros tienen internet. Algunos tienen, otros no. Algunos tienen internet, pero no tienen computadora. En fin, estoy hablando de ese 100% que estoy hablando del 100% que tiene manera de conectarse a internet. No estoy hablando de los que no tienen internet, que no tienen teléfono con wifi, que no tienen ese tipo de tecnología. Estoy hablando del 100% que tiene acceso a internet. El 82% estaban conectados viendo películas, o bien oyendo música, o haciendo otro tipo de actividades. Yo les decía allá en Urbi, allá en Urbi no teníamos templo, bueno, teníamos una casa prestada y esa casa la usábamos como templo. Pero hermanos, tuvimos templos y menospreciamos los templos. Íbamos cuando teníamos ganas, íbamos cuando teníamos necesidad, íbamos cuando no había otra cosa que hacer. Muchos. Yo sé que, miren, no lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo porque está enseguida. ¿Sí? Así que no se pongan tristes ni se enojen conmigo. Allá en Urbi había una hermana, los hermanos quizá ya estarán cansados de este ejemplo, pero allá en Urbi había una hermana que en cierta ocasión llegó, hermano, dijo, estoy evangelizando al doctor que ve a mi hijo. Gloria a Dios, hermana, qué bueno, síganlo, gánelo para eso. Y un día, estando predicando en el parque, para los que no saben, allá en Urbi nosotros acostumbrábamos a predicar los sábados, todos los sábados, en verano, desde abril hasta octubre, noviembre, predicábamos en el parque. Y un día llega esta hermana al parque y me dice, hermano, voy a invitar al doctor que le platiqué a la iglesia. Pues estábamos en el parque y dije, sí, hermano, pues cuando guste traerlo, ¿va? No, dijo, lo voy a llevar a otra iglesia. Y me mencionó el nombre, ¿verdad? De aquella iglesia. Es que allá sí tienen altar, tienen la alfombra, dice, y allá hay una orquesta completa, ¿verdad? De músicos, todos tocan por nota, dice. Pues yo me sentí medio apachurrado, ¿verdad? Dije, pues allá nomás yo tocaba la guitarra, hermanos, en aquellos entonces todavía el hermano que tocaba el teclado no llegaba, el hermano que después nos apoyó con la guitarra tampoco, así que pues nomás yo. Y luego mi voz de ruiseñor que tengo, ¿me imaginas? Canto como pato con anginas. Y no, allá hay cantantes y cantontos y hay de todo, dice. Pues yo me apachurré poquito, ¿verdad? Pero el punto es este, hermano, hemos llegado al punto de a veces menospreciar el lugar que Dios nos da. Hijo, qué tremendo es esto. Dios le dijo a Jacob, sube a Betel, ahí a donde yo tuve un encuentro contigo. Y a veces menospreciamos ese lugar donde Dios tuvo ese encuentro con nosotros. Menospreciamos ese lugar, hermano, donde llegamos hechos trizas, donde llegamos hechos pedazos, donde llegamos, hermanos, hechos polvo por el enemigo. Y Dios se manifestó a nosotros
voz diciendo, la voz de Dios diciendo, no dejes de congregarte. Y en este tiempo, hermano, hemos descuidado el congregarnos, el buscar a Dios, quizás por la situación de la pandemia. Pero, ¿y antes? ¿Y antes de la pandemia? Qué importante es que ahora nosotros podamos escuchar la voz de Dios hablando de nuestras vidas. En otro tiempo, hermanos, Dios habló de muchas formas. Todavía hoy nos puede hablar a través de un sueño, a través de una visión, a través de un mensaje audible, directamente a nuestro oído, o mediante una predicación de la palabra de Dios. Dios todavía puede hablarnos. Los medios que Dios puede usar son tan infinitos como Él mismo. El punto, mis hermanos amados, es que Dios mismo nos está diciendo que no debemos dejar de venir a la presencia de Él como un solo cuerpo. Mira lo que dice el Salmo 133, por ejemplo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, como el aceite de la unción que baja, dice, de la cabeza, dice, por la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, dice, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos dijeron que querían ser bendecidos? ¿Sí? Dice, allí envía Jehová bendición. Allí envía Jehová bendición. Aleluya. Y vida eterna. ¿En dónde? En la congregación de los santos. En la congregación de sus santos. Dios nos está llamando a venir delante de Él. Oh, qué privilegio más grande del cristiano, de poder acercarse a su Dios y saber que su Dios, así como en el caso de la reina Esther con Asuero, Dios extenderá su cetro sobre nosotros y nos dirá que pase. Usted conoce la historia de Esther. Esther necesitaba entrar a la presencia del rey, pero no había sido llamada. Y aquella persona que se atreviera a entrar a la presencia del rey sin haber sido llamada, podía ser ejecutada en el momento. Y esta mujer se pone en ayuno y dice, voy a entrar a la presencia del rey, y si muero, si perezco, que perezca, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Y entra a la presencia del rey, y el rey extiende su cetro hacia ella, y ella toca el cetro del rey, y es atendida por el rey. Usted y yo, amado hermano, no solamente tenemos la anuencia del rey, tenemos el deseo del rey de estar en su presencia. Tenemos el anhelo del rey de que vengamos delante de él. Muchos dejaron de congregarse cuando tenían los templos a su entera disposición. Otros menospreciaron su iglesia, y al hacerlo menospreciaron a sus pastores, menospreciaron a sus hermanos. Pero ahora Dios nos está invitando a recibir la bendición en nuestras vidas. Ahora Dios nos está invitando a que vengamos delante de su presencia. Si oyereis hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación en Meriba. En el desierto es donde me tentaron nuestros padres. Hoy estamos oyendo la voz de Dios, hermanos. Dios quiere que nos congreguemos. Dios quiere que estemos aquí. Dios quiere que vengamos a su presencia, que oigamos su voz y actuemos en consecuencia. Aleluya. Porque Él quiere bendecir nuestras vidas. Hermano, Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu matrimonio, Dios quiere bendecir tu familia. Fíjense que Jacob no solamente vino a la presencia de Dios. Pregunto, ¿a quién llamó Dios a su presencia? A Jacob. ¿Se fue solo Jacob? No le dijo a su familia, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y cámbiense de ropa y levantémonos. Vamos juntos a buscar la presencia de Dios, a buscar su gracia. Vamos, porque Dios me está llamando a mí, pero yo quiero compartir la bendición con ustedes.
bendecirnos, hermanos. Dios bendijo a Jacob porque Jacob oyó su voz y supo cómo actuar en consecuencia. En segundo lugar, Dios bendijo a Jacob y a su familia con él porque supo buscar al que bendice antes que la bendición. Génesis capítulo 35, versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Qué dijo Jacob? Haré altar al Dios que ha estado conmigo, que me ha bendecido en el camino por el que he andado. Voy a hacerle altar al Dios que me responde. Voy a orar, voy a buscar su presencia. Esto es hacer altar, hermano. Hacer altar es venir a buscar el rostro de Dios. Por eso él levanta un altar y lo llama El Betel. Hermanos amados, no nos conformemos con venir a la casa de Dios. Vengamos ante el Dios de la casa de Dios. Porque la casa de Dios por sí sola, hermanos, no es más que un montón de bloques con cemento. La casa de Dios por sí sola, hermanos, no es más que un montón de láminas acomodadas sobre nuestras cabezas. Pero el Dios de la casa de Dios es el Todopoderoso. El Dios de la casa de Dios está aquí para bendecir nuestra vida, para ayudarnos, para socorrernos, para estar con nosotros. Mira lo que dice Jacob a su familia y aún a sus siervos. Haré aquí altar al Dios que me respondió en la angustia. Versículo 7 dice la palabra que Jacob edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El Betel, el altar fue dedicado a El Betel. El altar no fue dedicado al templo, el altar no fue dedicado a la iglesia, el altar no fue dedicado al edificio. El altar fue dedicado al Rey de los cielos, al Señor de los señores, al que todo lo puede, al El Betel, al Dios de la casa de Dios. Allá en Lucas capítulo 15, versículos 17 al 20, encontramos, hermanos, al hijo pródigo muriéndose de hambre. Usted conoce la historia, Lucas 15. Lucas capítulo 15, versículos 17 al 20. ¿Lo tienen? Dice la palabra de la siguiente manera: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, dice, e iré a la casa de mi padre. ¿Eso dice? Me levantaré e iré a mi padre. No dice a la casa de mi padre. Fíjese bien, hermano. Me levantaré. Dice, volviendo en sí, versículo 17. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Detalles, hermanos. Detalles. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, pero no voy a ir a la casa de mi padre solamente. Iré a mi padre. ¿Por qué conformarte con venir a la iglesia? ¿Por qué conformarte con venir al templo? ¿Por qué conformarte con cantar canciones que nos agradan, que nos motivan, que nos alientan? ¿Por qué conformarnos, hermanos, con cumplir con requisitos como la ofrenda o el diezmo? ¿Por qué conformarnos con cosas secundarias cuando tenemos al Rey de los Reyes a nuestra entera disposición para estar con nosotros, para tener comunión con Él, para tener una relación real con Él? No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Esto es algo, hermanos, que necesitamos entender. Jacob no vino solamente a Betel, él vino a El Betel. Él entendió quién era el que lo llamaba. Me está llamando el Dios que se me apareció en el camino. No me está llamando a ese lugar. ¿No les ha tocado que de repente no extrañan los lugares? Cuando nosotros estuvimos en la sierra, para los que no lo saben, yo estuve pastoreando en la sierra 4 años, 2 meses. Y cuando estábamos por allá, hermanos, casi cada 6 meses más o menos veníamos.
a la ciudad, veníamos a visitar a la familia y veníamos, pues más que nada a visitar a la familia, era lo que veníamos, porque extrañábamos a la familia, extrañábamos el lugar. Ustedes, no sé si usted sepa lo que es estar en la sierra, allá en un hoyo, porque en un hoyo allá donde estábamos son como entre 8 y 13 kilómetros creo, de bajada en zigzag. Y para donde quiera que usted volteaba, porque nosotros estábamos, aunque estábamos abajo, estábamos arriba de una lomita, un cerro, ¿verdad? Que le dicen el Espinazo del Diablo. Nada que ver acá con Durango, ¿verdad? Pero así le decían ahí, el Espinazo del Diablo. Y ahí estaba el templo, precisamente en el Espinazo del Diablo. Ahí estaba el templo. Y ahí estaba la casa pastoral también. El caso es que, como estábamos arriba de un cerro, usted se asomaba por las ventanas, ¿verdad? Tanto de la casa pastoral como del templo, y veía los opilotes, ¿verdad? Las auras que pasaban así, por a la altura de las ventanas, un poquito más abajo, ¿verdad? Porque estábamos arriba, y las auras, usted aquí las ve volando en círculos arriba, ¿verdad? O sea, ya las veía volando así por debajo de sus pies. Y el asunto, hermanos, es que nos sentíamos solos. Nos sentíamos solos. De repente yo me iba a los ranchos a predicar. Yo visitaba 13 ranchos, hermanos. Algunos a pie, otros caminando y otros puchando. Yo visitaba 13 ranchos. Entonces yo me iba a los ranchos a predicar, a enseñar. Había un rancho en el que, bueno, había dos ranchitos, dos comunidades donde iba y daba estudios. Un miércoles a uno, otro miércoles al otro, y así los turnaba. Pero mi esposa siempre estaba en la casa. Mi esposa siempre estaba en casa y pues era la que resentía más la soledad. Mi esposa y Judith eran los que estaban ahí. En un principio yo me acuerdo que Judith jugaba al papá, la mamá y el hijo con 3 botes, uno de clorales, uno de pinol y uno de suavitel. Y allá estábamos, hermanos, y era algo que en su momento llegó a ser una carga para nosotros, la soledad. Extrañábamos venir a Chihuahua y veníamos casi cada 6 meses veníamos, hermanos, pues para, no sé, cargarnos otra vez de energía, ¿verdad? Y volver otra vez al trabajo. Y a veces nosotros, hermanos, como que extrañamos cierto lugar, incluso en las iglesias, ¿no les ha tocado que siempre se sientan donde mismo? Y se sientan en otro lugar y como que extrañan el huequito de ahí del asiento, ¿verdad? En la sala igual, ¿verdad? Tenemos nuestro lugar en la cocina, en la mesa del comedor. ¿Cuántos han cambiado de colchón últimamente? Que tienen un colchón nuevo ahí y de repente dicen, como que extraño el huequito del colchón, el resorte ese que se le clava, como que extraño el masajito, ¿verdad? A veces extrañamos, hermano, y a veces esa sensación, hermano, nos lleva a desear estar en un lugar, pero no podemos estar aquí solamente porque extrañamos el lugar. Necesitamos estar aquí porque Dios está aquí. Amén. ¿Sí me dicen entender? Sí es. Mire, hermano, hay algo interesante. Pedro y Juan fueron identificados como personas que habían estado con Jesús, no como personas que habían estado en el templo. Vamos al libro de los Hechos, hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Dice la palabra: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La pregunta aquí importante, hermanos, es: ¿cómo nos van a reconocer a nosotros cuando lleguemos a la casa?
Ah, qué bueno que ya llegaste de la iglesia. Qué bueno que ya llegaste del templo. O qué bueno que estuviste con Jesús. ¿Qué nos irán a decir? De repente ay, te vas a la iglesia bien contenta y vienes echando. O te vas todo enojado al templo y regresas igual. O en cierta ocasión a una persona le dijeron, ¿eso te enseñan en la iglesia? ¿A eso vas? ¿A la iglesia? Eso es triste, hermano. Y más que triste, hermano, eso es vergonzoso. ¿No es cierto? Extraño cuando mi hija venía. Qué importante es eso, hermano. Que no vengamos conformándonos porque había en la iglesia y algo. No, hermano, a ellos les reconocían que habían estado con Jesús, hermanos. Mire, ellos, usted conoce la historia, ¿no? Llegan al templo de Jerusalén y estaba un hombre paralítico. Nuestras versiones dicen cojo, la Biblia de Dios habla hoy, dice que era un paralítico de nacimiento. Y llegan Pedro y Juan y le dicen al paralítico, ¡míranos! Y el hombre se les queda viendo esperando recibir de ellos algo que brillara. No le hace que no brillara, más que fue un papelito que... Y llegan Pedro y Juan y dicen, ¡míranos! Y el hombre se les queda viendo. Y dice Pedro, no tengo plata ni oro. Y aquí los ve de arriba abajo y dice, no, pues sí se nota. Pero lo que tengo te doy, le dice Pedro, levántate en el nombre de Jesucristo. Y aquel hombre se levanta, hermano, y empieza a caminar hacia adentro, pero el hombre va saltando y danzando y alabando y glorificando a Dios, porque Dios lo había levantado de aquella situación. Y los toman y le dicen, a ver, ustedes con qué poder, qué autoridad están haciendo esto. Entonces todavía les reclaman, hermano, hasta que levantan al pobre hombre. Todavía les reclaman. ¿Con qué poder, con qué autoridad están haciendo esto? Y hermanos, los llevan, los interrogan, Pedro contesta con un denuedo, con un poder, con una autoridad, que aquellos se le quedan bien y dicen, este ha estado con Jesús. Este ha estado con Jesús. Qué interesante, ¿no? Que cuando usted llegue a su casa y comience a hablarle a los suyos, sepan quién, o con quién, mejor dicho, ha estado usted en la intimidad. Qué maravilloso es Dios. Qué precioso es Dios. Aquí la pregunta es, repito, ¿cómo nos van a identificar a nosotros? ¿Cómo nos van a decir a nosotros? ¿Quieres ser bendecido, hermano? ¿Quieres ser bendecido, hermano? Entra en comunión con Dios. Entra en comunión con Dios. Jacob supo buscar al que bendice antes que buscar la bendición. Nos quedan como 7 puntos, hermanos. ¿Cómo la ven? Vemos un último. Porque si no, no comemos. Versículo 30, primero, la segunda parte. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 35. Génesis 35. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Cuántos tuvieron, hermanos, que hacer el esfuerzo para llegar hasta acá? Sabemos de los hermanos que vienen de Urbi, nuestro hermano que viene del Cerro de la Cruz, la hermana que viene de San Guillermo, ya no son los únicos que vienen de fuera de Chihuahua, ¿no? Hicieron el esfuerzo por estar aquí.
hicimos el esfuerzo de estar aquí. ¿Sí o no? Y más los que vienen a pie. ¿Cuántos vienen a pie? En camión. Hicieron el esfuerzo de estar aquí. ¿Sí o no? Hicieron el esfuerzo. Y estamos aquí, en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sigue? Quédate ahí. Quédate en la presencia de Dios. Mantén viva tu comunión con Él. Hermano, no dejes tu comunión con Dios aquí en el altar. De aquí en el altar, recoge tu bendición, recoge tu comunión con Dios y llévala allá afuera. ¿Me explico? Sube a Betel, dice, y quédate allí. Ahí quédate, en la presencia de Dios, en comunión con Dios, en un estado de unidad con Dios. No te pierdas de ahí, quédate ahí. Hay un hermoso salmo, hermanos, el Salmo 92. Y quiero llevarlos al Salmo 92, hermanos. Por eso les decía que si le entrábamos o no, pero ya me dijeron que sí, no se aguantan. Versículo 12. ¿Lo tienen? Hasta lo cantamos algunas veces. No sé si ustedes lo sepan. El justo florecerá como la palmera. El justo florecerá. ¿Sí se acuerdan? Como la palmera crecerá, crecerá. Como cedro en el Líbano. ¿Sí? Pero dice, plantados en la casa de Jehová. ¿Sabe usted que los árboles no caminan? Nomás en la película de Narnia. Pero ¿sí sabe usted que los árboles no caminan? Que los árboles están ahí, fijos. Y dice, plantados en la casa de Jehová. Plántate en la casa de Jehová. Plántate hasta que Dios te bendiga. Plántate hasta que Dios venga y derrame su espíritu sobre nuestras vidas. ¡Qué mayor bendición que tener su espíritu morando en nosotros! Plántate en la casa de Jehová. Plantados en la casa de Jehová, dice la palabra del Señor. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Aquí hay una razón más, hermanos, aunque no está dentro del mensaje, pero Dios quiere bendecirte para que tú vayas y proclames la grandeza de tu Dios. Aún en la vejez se fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Gracias, Dios. Dios quiere bendecir tu vida para que a través de eso tú bendigas la vida de alguien más. Ahora, la bendición de Dios no tiene nada más que ver con el dinero, porque muchas veces decimos, ¿quién quiere ser bendecido? Todo el mundo pensamos en un carro del año, pensamos en un departamento en Acapulco, y todos pensamos no. Hermanos, la bendición de Dios va mucho más allá. Es eterna la bendición de Dios. A veces nosotros somos tan mediocres que pensamos que la bendición de Dios solamente tiene que ver con el dinero. Y así están los predicadores de la prosperidad que prosperan un evangelio, que predican un evangelio de prosperidad y abundancia y no sé qué tantas cosas que nada tienen que ver con la palabra. Pero qué importante es que usted y yo entendamos, Dios quiere bendecirnos verdaderamente. Dios quiere verdaderamente derramar bendición sobre nuestras vidas. Qué precioso es ver que tenemos un hermoso cúmulo de promesas de parte de Dios, hermanos. Salmo 91, ahí a la vuelta de la página, versículo 2. ¿Lo tienen? 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Primera bendición, hermanos, la seguridad, la certeza de que hay un poderosísimo gigante delante de nosotros, listo a dar la cara por nosotros. Aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera. ¿Quién mejor que Dios para defendernos? ¿Quién mejor que el creador del cielo y de la tierra para dar su vida y para entregarse por completo por nosotros? Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Isaías 43:1. Cuando pasen por las aguas
aguas, no, del 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tenlo por seguro, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por el río, vas a pasar por el fuego, pero yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Quédate en la presencia de Jehová, quédate bajo su gracia. Dice la palabra del Señor en el versículo 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Pregunto, ¿qué es una adarga? Fíjense bien, escudo y adarga es tu verdad. ¿Sí dice eso? Vamos por otro lado. Escudo. El escudo, hermanos, era utilizado, fíjense bien, como un distintivo familiar. Yo no sé cuántos conocen de heráldica. Los escudos se llaman escudos de armas en realidad. El escudo de armas lleva una imagen, no sé, un león. Llevan un león, un dragón, no sé, y luego llevan unas espadas y llevan unos ciertos distintivos familiares. Ese es el escudo, hermano. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha hecho parte de su familia, Él es nuestro escudo. ¿Me explico? Él es el que nos da identidad, hermanos. ¿Qué es la adarga, hermanos? La adarga era un escudo, ahora sí, como los que tenemos en mente, ¿verdad? Que eran una especie de óvalos que regularmente pues, se usaban en la mano izquierda, y con la mano derecha era para contraatacar al enemigo, pero el escudo era para protegerse de flechas, de espadas, de lo que fuera que viniera contra ellos. Esta era la adarga. Después se hicieron en forma de corazón, ¿sí? Y esos, los de forma de corazón, se ponía la lanza en la parte del medio del escudo y atacaban con la adarga y la lanza de frente, ¿sí? Por eso lo menciona así por separado, hermano, como cosas distintas. ¿Sí me expliqué? Por eso lo señala como cosas diferentes. Por eso hace la separación, escudo y adarga. Si mencionara solamente la palabra escudo, como cuando dice Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, ahí sí está hablando del escudo protector, no del escudo familiar. Aquí, hermanos, está hablando, hace esa diferencia entre escudo y adarga. Porque quiere que entendamos, hermanos, que somos parte de la familia del Hijo de Dios, de la familia de Dios. Somos adoptados como hijos de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Escudo y adarga es su verdad. Gloria en nombre de Jesús. Hermanos, usted puede seguir leyendo todo el Salmo 91 y se va a dar cuenta que hay bendición tras bendición. ¿Sí? Pero, hay un pero. Versículo 1. ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted se sale del abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente no va a estar sobre usted. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Porque para poder morar bajo la sombra del Omnipotente, yo tengo que vivir bajo el abrigo del Altísimo. Cuando usted va por la calle con una sombrilla, ¿va? Y esté el sol a todo lo que da, y usted hace la sombrilla a un lado, la sombrilla no lo va a poder proteger, porque usted la hizo a un lado. ¿Sí? Cuando está lloviendo y usted lleva el paraguas, ¿verdad? Que es lo mismo, pero cambia de nombre, y usted lo hace a un lado, usted va a quedar fuera de la protección del paraguas, porque usted lo hizo a un lado. ¿Sí? Ojo con lo que estoy diciendo. Usted lo hizo a un lado. Usted. El paraguas no se hace a un lado del sol. La sombrilla no se hace a un lado ella sola. Somos nosotros. Quédate ahí. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser bendecidos, hermanos? ¿Todavía quieren ser bendecidos? Después de los leñazos de ahorita. ¿Sí? ¿Qué le parece si venimos al altar y le decimos, Señor, aquí estoy, yo quiero tu bendición?
Yo quiero que tú bendigas mi vida. Yo quiero que tú me llenes. Yo quiero que tú me sacies. Yo quiero que tu nombre sea glorificado en mi vida. Que si tú, Señor, me has llamado a este lugar, yo quiero permanecer en tu presencia. Que si tú, Señor, me has hecho la misericordia, Señor, el favor de tomarme en cuenta, Señor, para bendecir mi vida, Señor. Yo quiero tener esa comunión contigo. Yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero alabarte. Yo quiero glorificarte. Yo quiero que tú bendigas mi vida. Quiero permanecer en ti. Si usted no puede venir al altar, pero ahí en su lugar, usted puede cerrar sus ojos y puede decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero tu bendición. Bendice mi vida. Lléname de tu presencia. No me dejes solo en el camino. Padre, aquí estamos. He meditado en tu palabra, Señor. Yo quiero ser bendecido por ti. Yo quiero que tu bendición alcance a mis hijos. Yo quiero que tu bendición alcance a mi esposa. Yo quiero que tu bendición abarque todo lo que hay a mi alrededor, Señor. Y he venido delante de tu presencia esta tarde, Señor, a suplicarte de tu gracia, de tu misericordia. He venido en esta tarde, Señor, a rogarte que te sigas glorificando en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por haberme traído a este lugar, donde he podido recibir tu palabra, Señor, donde he podido recibir tu consejo, donde he podido tener comunión contigo y con los santos. Señor, en el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, ayúdame a tener mis oídos abiertos a tu voz. Ayúdame a tener mis oídos abiertos a tu palabra, que yo pueda, Señor, actuar en consecuencia, saber qué hacer en el momento en el que tú me llames. Ayúdame a venir, Señor, delante de ti, a no conformarme con una liturgia, a no conformarme con un sistema de culto, a no conformarme, Señor, con cumplir, con estar aquí. Ayúdame a buscar tu presencia con todo mi corazón, Señor. Oh, que tu Espíritu Santo me llene. Oh, que tu Espíritu Santo me sacie. Oh, que tu Espíritu Santo venga sobre mí, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ayúdame a permanecer firme en tu presencia. Enséñame tu dependencia, Señor. Enséñame a confiar en ti de tal manera que nada me aparte de ti. Oh, mi Dios, ven a glorificar tu nombre en nuestras vidas, en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. A ti la gloria, Señor. Tuya es la alabanza, Padre celestial. Aquí están mis hermanos. Yo presento a Beniel delante de ti, Señor, todo Beniel. Los que estamos aquí, los que vendrán después. Señor, ayúdanos a buscar tu rostro de tal manera que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. De tal manera, Padre, que podamos agradarte y ser completamente, Señor, consagrados a ti. Ayúdanos a permanecer en ti. En el nombre de Jesús, gracias te damos.